Y el último tema, chicos, que vamos a tratar de ciencias sociales en este bimestre es sobre la organización económica, política, social y religiosa de los incas. Primero vamos a hablar sobre su organización geopolítica. La organización geopolítica del Imperio incaico se divide en los famosos cuatro suyos, que los mismos juntos conformaron el Tahuantinsuyo. Vamos a conocer cada uno de ellos. El primer suyo es el Chinchaysuyo. Su territorio abarcaba desde las regiones de Ica y Ayacucho hasta el río Ancasmayo, Colombia, abarcando la costa y sierras centrales. Luego tenemos el Collasuyo, que está situado al sureste del Cusco, era el suyo más grande del imperio y a la vez el menos poblado. Sus límites comprendían desde Urcos al sur del Cusco y penetraba en la región del Collao, Bolivia, hasta Tucumán en Argentina. Por la costa se extendía desde el sur de Arequipa hasta el río Maule de Chile. También está el Antisuyo, que comenzaba al norte y este de Cusco. Se extendía hasta los comienzos de la selva amazónica, región que los incas no pudieron conquistar ni dominar. Y el último suyo es el Contisuyo, situado al sur y oeste del Cusco. Se extendía hasta la costa entre los valles de Ica y Quilca en territorios de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Ahora, ¿cómo fue su organización social? La sociedad era muy jerarquizada, con muchos niveles dentro de los niveles. Era muy difícil salir de un nivel bajo a uno más alto, porque eso se definía al nacer. Aquí podemos observar cómo era la pirámide de clases privilegiadas y no privilegiadas. En la parte de las clases privilegiadas tenemos primero a la nobleza. Luego de la nobleza viene la nobleza de sangre, la nobleza privilegiada y la nobleza territorial o conquistada. La nobleza de sangre está conformada por los familiares del Inca, quienes conforman los ayllus reales o panacas. La nobleza privilegiada está integrada por personas distinguidas, como por ejemplo los sacerdotes, amautas o guerreros. Luego viene la nobleza territorial o conquistada, que era constituida por los curacas o jefes de grupos conquistados. Luego de eso viene ya la parte no privilegiada. Primero viene el pueblo, que es la base del sistema social del imperio inca, conformado por los Hatun Runas. Y de ahí vienen los mitimaes o mita, que son las personas trasladadas de un lugar a otro con fines de colonización y control de zonas conquistadas. Y los yanacunas, eran los prisioneros de guerra. Se les perdonó la vida para que sirvan al inca. Y ahora vamos a ver cómo fue su organización religiosa. El pueblo inca era profundamente religioso y su vida estaba condicionada por la presencia constante de fuerzas y seres sobrenaturales. Se les rendía culto al sol y a Viracocha. Existían también santuarios de piedra para orar, llamados apachetas. También reverenciaban a las cumbres cubiertas por nieves eternas. El culto de los muertos era importantísimo. Después de la muerte, las personas eran momificadas y transcurrido un tiempo eran llevados a sus casas. Aquí podemos ver en este mapa, el primero dice que es el dios supremo, era Viracocha, era inmortal y era el creador de todas las cosas de la tierra y el universo. Y se dividía en tres: el dios sol o Inti, el dios trueno o Iyapa, la diosa luna o Mamaquilla, y luego venían los dioses de la tierra, que era Pachamama y la Mamacocha. Y su organización económica del trabajo. Su organización de trabajo estaba conformado por dos sistemas importantes. Aquí podemos observar los que son la minca y la mita. La minca era el trabajo en común que realizaban los miembros de los ayllus en favor de otra persona o de la comunidad. Si alguno de los miembros de un ayllu recibía ayuda para construir su vivienda, la conseguía por medio de la minca, pero a la vez estaba obligado a dar su ayuda cuando otros se la solicitaban. Y la mita era el turno y tiempo que establecía la obligación de un miembro del ayllu y de toda su comunidad en favor de beneficio del Estado y del Inca.
La contribución principal en esas épocas era en tiempo y trabajo, en tiempo de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre los principios económicos aplicados por los incas. Fueron tres. El primero es la reciprocidad, que consistía en dar y recibir, ayudar y recibir ayuda. El segundo principio fue la redistribución, por el cual el gobierno inca recibía más riquezas de las que ya tenían y las que les daba el pueblo, pero el uso que le daban al sobrante era el empleado. Como reservas en prevención de escasez de alimentos, como reservas militares en caso de acciones de conquista o de defensa, para el sostenimiento y redistribución en la alta nobleza inca y para el sostenimiento de las autoridades civiles encargadas de la administración. El tercer principio económico aplicado por los incas fue el control de los recursos naturales. El Estado inca debía contar con tierras que estuvieran ubicadas en diferentes regiones geográficas y climáticas, dentro y fuera de sus dominios, para contar de esta manera con tierras cultivables que pudieran asegurar las necesidades de todo el imperio. Este principio fue practicado en la sierra. Luego también vamos a ver ahora las actividades económicas del imperio incaico. Como observamos, una de las primeras actividades económicas de los incas fueron... Como podemos ver, una de las actividades económicas de los incas fue la pesca. Los incas a la pesca pescaban tanto en los ríos como lagos. Para eso utilizaban los caballitos de totora. Luego también había la cacería. Ellos cazaban a las vicuñas que estaban readas. No era permitido cazarlas sino una vez al año y en el mismo sitio. Armados con palos y lanzas, formaban miles de cazadores un círculo inmenso que iba estrechando hasta recoger a todos los animales en una llanura. Allí mataban a los machos, les sacaban las pieles y la carne era cortada en tajadas muy delgadas. En la pesca era practicada en la costa y en el lago Titicaca, en balsas que eran usadas desde mucho tiempo atrás en esa región y a las cuales llamaban caballitos, como ya les había mencionado. Otra actividad económica era la realización de joyas. Los incas utilizaron el oro y la plata para la creación de joyas, con motivos incaicos, con seres antropomórficos, así como figuras de animales y actividades cotidianas. Además, los incas también se dedicaron mucho a la agricultura. También se dedicaban a la textilería y cerámica. Los tejidos por su calidad y diseño son los mejores de América. De la lana hacían los mantos regios, alfombras y colgaduras para los palacios y los templos que le daban brillo de seda y colores superiores a los que hasta entonces se conocían en Europa. La cerámica, los incas eran también muy hábiles ceramistas. No obstante, algunos especialistas en la materia sostienen que la cerámica incaica no fue tan espléndida como la que hacían los primeros pueblos que habitaron la región andina. Pero acá, como pueden observar, son hermosos productos cerámicos. Y esas fueron las actividades económicas de los incas. ¿Cómo se dieron los valores en la cultura inca? Se dieron a través de la educación. Se conoce como el título de amautas a aquellas personas que se dedicaban a la educación formal de los hijos, de los nobles y del inca. Formaba parte del Consejo Imperial del Zapa Inca. Practicaban castigos, pero si se sobrepasaban eran castigados. Enseñaban historia incaica, religión, que es sobre el Inti y el So o el Sol, e idioma. Enseñaban el Yachayhuasi, que este era un recinto, una escuela que la fundó el Inca Roca. Estas escuelas se expandieron a medida que el imperio crecía. A estas escuelas asistían los hijos de la nobleza de privilegio, los hijos de la nobleza y los hijos del Inca.
En este lugar enseñaban los amautas, los más inteligentes del imperio. Así eran considerados los amautas. Y hay algo muy importante, que eran los valores del Inca. El Estado del Inca se estableció a través de 3 preceptos morales muy importantes. Esos preceptos morales fueron 3, que eran considerados como las leyes del Tahuantinsuyo. La primera era el amaqueya, que significa no seas perezoso o no seas ocioso. Luego tenemos el amayuya, que significa que no seas mentiroso, no mentir. Y el amasúa, que es no seas ladrón, no robar. La ley del imperio se regía bajo estas 3 normas que eran aplicadas a todos los que vivían en el Tahuantinsuyo. Se dedicaban determinadas horas de trabajo a la familia, a las viudas y huérfanos, a los indígenas, al ayllú, a los sacerdotes y a los incas. Ahora, chicos, ustedes ya conocen cómo fue la organización económica, política, social y religiosa de los incas, así que a estudiar.